En 2011, el gobierno creaba Gas Sayago Sociedad Anónima, una empresa que opera en el derecho privado, pero es de propiedad estatal, y que tenía el objetivo de instalar y poner a funcionar una planta regasificadora que contribuyera a diversificar la matriz energética de nuestro país. Más de 5 años después, esa planta todavía está muy lejos de ser una realidad. Algunos referentes de la oposición creen que en este proceso ha habido varias irregularidades que podrían derivar en consecuencias políticas y hasta penales para algunos exgobernantes. Por eso, el diputado nacionalista Pablo Abdala pidió en la Cámara de Representantes que se integrara una comisión investigadora. Justamente, vamos a conocer los motivos que impulsaron la presentación de esta denuncia que daría origen a la comisión. Está con nosotros esta mañana el doctor Pablo Abdala, diputado por Montevideo del sector Alianza Nacional del Partido Nacional. Diputado Abdala, buen día, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Emiliano, muchas gracias a ustedes por invitarme. ¿Qué pasó en el día de ayer? Bueno, el día de ayer se instaló la comisión preinvestigadora, de acuerdo a lo que estipula tanto el reglamento como la ley reglamentaria de las comisiones investigadoras. Las preinvestigadoras que se instalan ante la denuncia de un legislador con relación a un objeto que se propone sea investigado, el presidente designa una comisión preinvestigadora de 3 miembros. Esa comisión preinvestigadora tiene 48 horas para expedirse. Lo primero que debe hacer es convocar al miembro denunciante, cosa que ocurrió ayer. Yo fui convocado a las 11 de la mañana, expuse los fundamentos de la denuncia, contesté algunas preguntas y la comisión está previsto que se reúna hoy a las 13 horas ya para tomar una decisión definitiva, porque mañana la Cámara ya estará resolviendo también finalmente si se constituye o no la comisión investigadora. Todo el proceso que han llevado adelante Gas Sayago, Sociedad Anónima y el Poder Ejecutivo a propósito de la instalación y la puesta en funcionamiento de la regasificadora ya fue discutido en el Parlamento, ¿no? Fue discutido en interpelación a la ministra de Industria, Carolina Cose, por ejemplo, en septiembre del año pasado. Usted mismo fue el miembro interpelante. Entonces, ¿por qué ahora es necesaria una comisión investigadora? Bueno, en el día de ayer cuando comparecí a la preinvestigadora agregué elementos nuevos. En este caso no son elementos nuevos, son elementos viejos pero que vienen muy a colación porque presenté precisamente los diarios de sesiones de los 2 llamados a sala que yo promoví con relación a la ministra Cose, el de septiembre del año pasado y el del 16 de febrero de este año en la Comisión Permanente, y agregué también un acta de la Comisión de Industria del 1 de julio del año pasado, pretendiendo fundamentar ante mis colegas que si bien este tema se trató formalmente con la ministra, en verdad no hubo la más mínima respuesta con relación a ninguno de los temas que componen y vertebran la denuncia, y alcanza con leer las actas, la ministra se limitó, sobre todo en el mes de septiembre del año pasado, y también este año en la Comisión Permanente, a ratificar de una manera muy voluntarista que el proyecto iba a seguir adelante, que aquí no había fracaso ninguno, sin dar el más mínimo fundamento, pero nada contestó sobre lo que son los ejes de la denuncia, es decir, las irregularidades que nosotros denunciamos como tales, que podremos desarrollar ahora, la eventual intervención o conexión brasileña con este asunto a la hora de la adjudicación, el mal desempeño de Gas Sayago. De eso o no se habló o la ministra directamente no contestó, porque déjeme decirle, la ministra tenía una relación con el Parlamento muy complicada, muy compleja. Yo le diría que eso solo la ha hecho prácticamente indigna de ocupar el cargo que ocupa, porque ha desconocido. Indigna, es fuerte ese término, ¿eh? Pero, es decir, lo digo desde el punto de vista de la justificación para permanecer en el cargo o para justificar su presencia en él, porque yo no concibo, y esto ya lo he dicho en el Parlamento, no tengo problema en reiterarlo ahora, que un ministro en el ejercicio de su función se saltee al Parlamento y no tenga una relación fluida con él y no responda a los pedidos de informes. Enseguida vamos a ir a los distintos puntos que usted expuso ayer, pero una pregunta más de introducción. ¿Cuánto juega en el paso que usted da, en el pedido de una investigadora, la novedad del diputado Frente Amplista Gonzalo Mujica? La decisión que él tomó de independizarse de las resoluciones que tome su bancada, de pasar a actuar de manera autónoma, incluso anunciando que está dispuesto a votar una comisión como esta. Mire, yo creo que en los hechos juega en términos de que puede significar, obviamente, una resolución favorable a este planteamiento. Ahora, ese dato, cuando nosotros iniciamos este camino y cuando el Partido Nacional empezó a hablar de la posibilidad de promover una comisión investigadora, que fue a comienzos de este año 2016, no lo teníamos. No se había dado esta situación política, de esta fisura, digámoslo así, o de esta pérdida de la mayoría automática que el Frente Amplio tenía en la Cámara de Diputados. Nosotros hubiéramos promovido este camino de todas formas, porque son los instrumentos que la oposición
tiene o dispone de ellos, de acuerdo a la Constitución, para ejercer el control parlamentario. Romina, vamos con una primera pregunta tuya. A ver, Abdala, el de las denuncias que usted presentó, el documento que usted presentó a la Cámara de Representantes está dividida en varios capítulos, ¿no? Ahora vamos a meternos en alguno de ellos, pero en uno usted habla directamente de irregularidades e ilicitudes en el proceso de adjudicación a la firma GNLS, este consorcio, ¿no?, que integraron Gas de France Suez y la japonesa Marubeni, que era la concesionaria de la obra y también luego la encargada de operar la regasificadora por 20 años, ¿no? Ya sabemos que finalmente esta empresa no cumplió con su contrato y pagó una indemnización de $100 millones por ese motivo. De todas formas, usted decidió volver sobre este punto de la forma en que se adjudicó la obra en aquel momento a esa empresa, ¿no? Que en su momento también fue largamente discutida. ¿Cuáles son, a su entender, las irregularidades e ilicitudes más graves? Exactamente. Bueno, la denuncia tiene distintos contenidos, distintos ejes o aristas referidas al mismo tema, que es todo este proceso, a mi juicio, desgraciado, que le ha generado muchas pérdidas y mucho daño económico al país, tanto al Estado como al sector privado. Y obviamente se compone en algunos casos de indicios o de presunciones que habrá que confirmar. Eso está referido, por ejemplo, a la eventual intervención del gobierno de Dilma Rousseff en la decisión que tomó el gobierno uruguayo en su momento, pero también con relación a otros asuntos, específicamente el que usted menciona, Romina, es decir, a todo el proceso de selección y de adjudicación del contrato que se siguió en el año 2013, allí nosotros partimos ya de la base de que hay irregularidades demostradas. ¿Por qué razón? Bueno, por una razón muy sencilla. Abusando de la circunstancia de que se operaba en el derecho privado, porque esto era el Estado actuando bajo el Estatuto del Derecho Privado, porque Gas Sayago es una empresa conformada por UTE y ANCAP y por lo tanto no estaba sujeta ni a los controles del Tribunal de Cuentas, ni a los requisitos del TOCAF y de la licitación pública, y tampoco al control parlamentario. Bueno, hubo claramente un manejo, a nuestro juicio, absolutamente discrecional a la hora de la elección del socio. La decisión final no recayó, y yo creo que eso está demostrado con documentos que nosotros presentamos ayer en la Comisión Preinvestigadora, con informes técnicos que se recabaron a lo largo de ese mismo proceso. La adjudicación no recayó sobre la oferta más conveniente, ni económica ni técnicamente. Era la segunda más cara de 4 que se presentaron, y técnicamente hay informes, por ejemplo, de una consultora especializada en estos temas que se contrató para analizar las ofertas, que desaconsejaba esta decisión y que aconsejaba una cosa totalmente diferente. Hay informes de la propia UTE, de los servicios de UTE, que yo diría más bien en base a eufemismos o a afirmaciones sugestivas, hablan sí de los riesgos que se asumían con relación a esta adjudicación y hace determinadas salvedades, que yo creo que las autoridades debieron haber tenido en cuenta, y que si hubieran tenido en cuenta, obviamente no se hubiera dado el resultado que se dio. Nosotros estuvimos mirando, por ejemplo, repasando una entrevista que le hacíamos en 2013 aquí en Perspectiva al entonces director nacional de Energía, ¿no?, Ramón Méndez, que citaba y tomaba eso como un ejemplo para contestar a lo que usted dice, ¿no? Un informe de auditoría elaborado por el estudio Posadas y Vecino, que afirmaba que el procedimiento licitatorio elegido en forma general es inobjetable, y citaba el informe. Ese tipo de antecedentes usted no lo tuvo en cuenta. También, por ejemplo, en su momento Gas Sayago señaló respecto al tema de la oferta económica que se había seguido. Gas Sayago contestó: en virtud de la viabilidad técnica de las ofertas recibidas y aclaradas hasta la fecha, solo la de Suez está en condiciones de ser adjudicada. Por lo tanto, la comparación económica se debe utilizar solamente a modo de referencia. ¿Cómo analiza esa respuesta? No es lo que surge de los informes técnicos que nosotros estamos manejando y que presentamos ayer en la Comisión Preinvestigadora. El informe de la consultora RINA establece a texto expreso que la oferta de GNLS no cumple con las especificaciones del llamado. Es decir, que no cumple con el objeto de la licitación. Eso está dicho a texto expreso. Yo tengo el documento y, reitero, lo he presentado. Entonces, las conclusiones, o esas conclusiones que usted me está leyendo, que corresponden a expresiones de Gas Sayago, que ha sido una empresa, vamos a decirlo claro, que se ha manejado de manera muy sombría, que se ha manejado en el marco del secretismo. Ha sido imposible acceder, yo he tenido que hacerlo por vía oblicua, a documentación o a elementos que, en tal caso, Gas Sayago haya procesado en el marco de este proceso licitatorio, porque la ministra, repito, se ha negado sistemáticamente a proporcionarnos información. Ahora, las conclusiones fueron exactamente diferentes, yo diría exactamente inversas a esas, y con relación al contrato, que en realidad no es de concesión, es un contrato de servicios, que se elaboró un contrato tipo, que por supuesto también ayer lo presentamos a la Comisión Preinvestigadora, que fue el que rigió el llamado y era el contrato en base al cual debían prepararse y presentarse las ofertas, claramente terminó siendo alterado por la vía de los hechos. Es decir, entre la
apertura de las ofertas y la firma del contrato hubo una modificación de las bases de la licitación, así se podría decir, porque ese contrato tipo fue totalmente modificado y algunas de sus cláusulas se adaptaron a las necesidades y al interés del proveedor, que así se llamaba el GNLS, es decir, el que debía proveer los servicios que se estaban contratando. Hay cláusulas que yo he denominado como cláusulas leoninas, por ejemplo, una cláusula 35 que establecía que en caso de rescisión del contrato, aún por incumplimiento del proveedor, como efectivamente ocurrió, Gas Sayago, que era el que encargaba la obra, el Estado uruguayo, para poder acceder a lo que hubiera de la obra, a los activos que se hubieran construido hasta ese momento, debía previamente cancelar todas las obligaciones financieras del contratista. Es decir, se modificó la ley aplicable, se modificó la jurisdicción en la cual, o el proceso por el cual se dirimirían las diferencias que surgieran, de una manera bastante sospechosa. Todo esto. Pero eso no podía considerarse algo dentro de lo previsto, teniendo en cuenta que se trataba de una inversión tan compleja, que no había antecedentes, ¿no?, en la historia del país y que era algo novedosa desde la forma que era planteada. Bueno, está muy bien, Romina, pero si uno hace un proceso competitivo para elegir la mejor oferta, comparecen 4 ofertas, se recaban determinados asesoramientos que lo primero que empiezan por aconsejar es que no se haga ningún tipo de adjudicación y que en todo caso se haga un nuevo llamado o por lo menos una nueva ronda con los 4 oferentes que se presentaron al llamado, y eso se desoye absolutamente, y prácticamente al otro día o a los pocos días se resuelve avanzar en una adjudicación escogiendo una de las 4 de manera caprichosa, cuando además esta consultora RINA, por ejemplo, establecía que otra de las ofertas, la oferta de la española Enagas, era bastante más interesante que la de Gas de France Suez. Por determinadas razones, yo también tengo el informe de la empresa Enagas y lo vamos a presentar, por determinadas razones técnicas que yo ahora no voy a desarrollar, pero que quiero decir, pero que desde el punto de vista constructivo podían representar una mejora o una ventaja, lo dice así. O sea que eso no tiene nada que ver con esas conclusiones que en algún momento habrá sostenido Gas Sayago, supongo que pretendiendo justificar su decisión o su posición. Y para usted, ¿por qué entonces se procedió de la forma que se hizo? Bueno, yo eso es lo que quiero investigar, que hubo un apresuramiento evidente, un determinismo. Yo he hablado de una adjudicación política, que el gobierno, por lo menos al nivel más alto de la toma de decisiones, no estoy hablando necesariamente al nivel gerencial de Gas Sayago, pretendió llegar a determinado resultado y por lo tanto sorteó todos los obstáculos que fuera necesario sortear, no tengo la más mínima duda. Le pongo otro ejemplo, que a mi juicio en sí mismo es una irregularidad, por no decir algo peor, la forma en que se tramitó la autorización ambiental previa, que yo lo pongo como un aspecto irregular del proceso que se siguió adelante. La autorización ambiental previa se tramitó en 8 días, desde la audiencia previa, la audiencia pública que se realizó en el barrio de Santa Catalina, ustedes se acuerdan que además fue bastante estridente, porque hubo una gran oposición de los vecinos, hasta la firma del ministro Beltrame, que era el ministro de la época, transcurrieron 8 días. El entonces director de Medio Ambiente se opuso a ese procedimiento, y se los vamos a preguntar, el director Rux, actual subsecretario del Ministerio de Vivienda y Medio Ambiente, dijo que había recibido presiones del gobierno que integraba. Entonces, yo digo, esos no son indicios, más que indicios, esos no son elementos que estarían pautando que aquí las cosas se hicieron muy mal, con relación a una obra, y termino con esto, de más de 1.200 millones de dólares de inversión, y un negocio cuyo valor era de cerca de 3.000 millones de dólares, si tomamos en cuenta el valor del canon mensual que se ofertó y que se pagaría, y lo multiplicamos por los 15 años de la concesión. A propósito de esto que usted mencionaba como elemento de la denuncia, ¿no?, de la rapidez con la que se gestionó la autorización ambiental, veíamos que, por ejemplo, en octubre de 2013, Beltrame, en declaraciones a la Secretaría de Comunicación de Presidencia, dijo que el trámite por la regasificadora fue iniciado en noviembre del 2012 y desde la fecha hasta ahora, decía, en aquel momento se han ido cumpliendo los pasos necesarios, como la ampliación de información solicitada en cada caso. Se ha cumplido con audiencias públicas y sobre la base de esos informes hay una resolución que tiene 4 carillas de consideraciones y 7 de resoluciones. La autorización precisamente se otorgó, como decíamos, en octubre de 2013. ¿Usted no cree que hubo tiempo suficiente entonces entre noviembre del 2012 y esa fecha, octubre del 2013, para estudiar la propuesta? Pero es que no fue así, porque las ofertas se abrieron el 18 de abril. Entonces ya noviembre del 2012 no corre. Evidentemente, la autorización ambiental previa estaba referida no al proyecto que había diseñado Gas Sayago para conformar las bases del llamado. Obviamente tenía que estar referida a las propuestas concretas que los oferentes realizaran en el marco del proceso competitivo, y particularmente aquella que se escogiera como la ganadora, digamos así, para llevar adelante la obra. Y las ofertas se abrieron el 18 de abril. Y en el mes de mayo, Gas Sayago resolvió adjudicarle a GNLS en un mes un proceso competitivo de estas características.
A mí me parece que evidentemente la secuencia y el relato conduce claramente a que aquí se actuó, por lo menos con imprudencia. Creo que a esta altura lo que más le convendría a quienes en aquel momento actuaron es haber cometido un error. Esperemos que no hayan cometido algo peor, que yo no sé qué es. Por supuesto no quiero presumir ni prejuzgar, pero queremos investigar. Porque, repito, esto se complica bastante más con los otros aspectos que serían el correlato, o en tal caso un final bastante más complicado si fuera cierto lo que ahora investiga la justicia brasileña. Bueno, vayamos a ese otro capítulo que también forma parte de su informe, la conexión brasileña de todo este proceso. ¿De qué manera se da? ¿Cómo la analiza usted? Voy a ser muy claro y muy concreto. En estos momentos, la justicia brasileña, el Supremo Tribunal de Justicia de Brasil, lo que sería la Suprema Corte de Justicia, entiendo que por una razón de reserva de competencia, porque está involucrado un jerarca o una autoridad pública del más alto nivel, el actual gobernador de Minas Gerais, que en ese entonces actuaba como ministro de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior del gobierno de Dilma Rousseff, está acusado o señalado en el marco de un acuerdo de delación realizado entre uno de sus colaboradores cercanos y el fiscal de una causa concreta de las que están vinculadas a la empresa OAS, está señalado como que habría realizado una gestión ante el gobierno uruguayo, textualmente dice, ante el jefe de la Casa Civil del gobierno del presidente Mujica. Nosotros obviamente ¿Qué no será jefe de la Casa Civil en el gobierno uruguayo? No sabemos. No sabemos cuál es el similar o el equivalente, pero todo parece indicar que es una autoridad del entorno del más cercano, digamos, del presidente de la República, parece sugerirlo. ¿A los efectos de qué? Bueno, de que el gobierno uruguayo hiciera lo que hizo, otorgarle a OAS dos cosas: la construcción del gasoducto, no nos olvidemos de eso, de la conexión del gasoducto, que era una de las obras conexas que debía realizar. Acá estamos hablando de otra empresa, ¿no? Porque hasta ahora nuestras consideraciones venían referidas a quien resultó adjudicatario del proceso de la regasificadora GNLS. Claro, ¿no? En este caso, concretamente, la gestión era para beneficiar a OAS. ¿Qué OAS, vamos a decirlo claro, en lo que se refiere al contrato de servicios? Si bien la contraparte era GNLS, la empresa que vino al Uruguay es la filial de Gas de France Suez de Brasil, ¿no es así? Que es la empresa brasileña que se constituyó aquí y que aquí constituyó GNLS con un socio japonés de muy malos antecedentes, dicho sea de paso, pero bueno, ese es otro tema, llamado Marubeni. Y todos sabemos, porque esto es así, que venían a collaradas, es decir, Gas de France Suez de Brasil venía de la mano de OAS de la mano de Gas de France de Brasil, porque siempre se supo. OAS es una empresa constructora. Es una empresa constructora. Que bueno, que volviendo al relato anterior, según lo que investiga la justicia brasileña, Pimentel habría intercedido entonces ante el gobierno uruguayo para que se le adjudicara a OAS la conexión con el gasoducto, que era una de las obras que estaba obligado el Estado uruguayo a hacer, de las obras conexas, a través de Gas Sayago, naturalmente. Y bueno, y obviamente eso traía de la mano lo que después vino, que fue la adjudicación de la planta regasificadora. Eso la justicia brasileña lo está investigando. Yo presenté ayer, porque lo recibí, el expediente correspondiente, porque llegó a mis manos, y por lo tanto advertí que tenía un grado de verosimilitud importante, y además porque confío plenamente en la fuente que me lo hizo llegar, lo presenté a la comisión preinvestigadora, y de allí surge este acuerdo de delación entre este señor Bené, un empresario brasileño que era del entorno, repito, de Pimentel, y el fiscal o el Ministerio Público del Brasil. Aparecen mencionadas varias personas, aparecen mencionados 2 directivos de OAS con nombre propio, aparecen mencionados 2 funcionarios más del gobierno de Minas Gerais, es decir, del entorno de este señor Pimentel, un señor Serrano, que es el jefe de gabinete, es decir, aparecen mencionadas varias personas, lo cual a mi juicio le da también una entidad algo mayor, porque quiero decir, cuando uno denuncia, o en tal caso hace un acuerdo de delación o aporta elementos, bueno, si involucra a varias personas, supongo que sabe los riesgos que asume al involucrar a varias personas en una denuncia de esta magnitud. De todos modos, la justicia brasileña no se ha expedido todavía. No se ha expedido. No hay una sentencia en esta materia. No lo hay, pero sí hay algo, Emiliano, que es lo siguiente. En primer lugar, esos elementos, obviamente por el fiscal de la causa, fueron considerados elementos de algún nivel de verosimilitud, porque por algo se hizo el acuerdo de delación, si no, no se hubiera hecho. El acuerdo de delación es un acuerdo, es decir, tiene que haber alguien dispuesto a hablar y un fiscal dispuesto a aceptar la información que ese que habla le está proporcionando. Y además fue aceptada por el juez de la causa o por la justicia, porque se le dio andamiento a ese acuerdo de delación. La justicia brasileña practicó allanamientos en la propia gobernación de Minas Gerais. Fueron detenidos, creo que ahora ya liberados, algunas de estas personas del entorno del señor Pimentel. O sea, en una palabra, el tema se investiga. ¿Con qué resultado? No lo sabemos, por supuesto que no lo sabemos. ¿Eso prueba algo? No necesariamente. Ahora, sí me parece que es un aspecto
o un correlato o un dato que puesto en todo el contexto complejo que veníamos desarrollando con ustedes hasta este momento, por lo menos merece que nosotros nos detengamos a analizarlo. Ese es el sentido. Con los votos de la oposición y del diputado frente amplista Gonzalo Mujica, es prácticamente un hecho que la Cámara de Representantes aprobará mañana la conformación de una comisión investigadora sobre el proyecto de construcción de una planta regasificadora que fue iniciado por el gobierno de José Mujica en el año 2011 y que todavía no está cerca de la realidad. ¿En qué se basa la creación de esta comisión? Estamos conversando esta mañana con el diputado nacionalista Pablo Abdala, que ha presentado la denuncia correspondiente. Los oyentes van a poder encontrar en nuestro sitio enperspectiva.net el texto completo de la denuncia con los documentos anexos. Hoy en esta entrevista estamos recorriendo algunos de los puntos. Romina. Sí, diputado, usted menciona en la denuncia, de entre los hechos que hemos repasado, ¿no? que el Estado sufrió fuertes pérdidas económicas que estima concretamente en 65 millones de dólares por esta operación de adjudicación de la planta regasificadora, y dice que esto se dio pese a que se ejecutó la garantía contra GNLS por 100 millones de dólares, tal como estaba previsto por incumplimiento del contrato, ¿no? ¿Cuáles son sus cálculos concretamente? Bueno, perfecto. En primer lugar. ¿Y a qué obedece esa pérdida de no, es muy dinero, sencilla, ¿no? Es muy sencilla la cuenta. Aprovecho para decir algo con relación al tema de las garantías, que me parece que es otra prueba más o señalamiento adicional de la falta de equilibrio en cuanto a las prestaciones de las partes, ¿no? Y a la falta de equilibrio en cuanto a las obligaciones y a los derechos que asumían tanto el Estado por un lado como el contratista por el otro. Uno dice una garantía de 100 millones de dólares por incumplimiento que el proveedor le pagó a Gas Sayago por incumplimiento. Parece mucho dinero. Estamos hablando de un negocio, repito, que tiene un valor económico de más de 3.000. Si uno compara eso o lo relaciona con las garantías que asumió el Estado, que mucho daño nos están provocando ahora, que fueron de dos tipos. Una fianza solidaria que otorgaron UTE y ANCAP de manera indivisible, de manera ilimitada, de manera imprescriptible e irrevocable y con renuncia a la inmunidad soberana. Y una garantía soberana del Estado, otorgada por el presidente Mujica y el ministro Fernando Lorenzo, amplia como la anterior e ilimitada como la anterior. Evidentemente yo creo que ahí no hay relación entre una cosa y la otra. Y esa garantía soberana que se extendió, que a mi juicio fortaleció la posición del privado y debilitó la posición del Estado, ahora nos está generando problemas porque los cientos ¿en qué de se empresas... traduce? Capaz que el oyente no tiene claro el concepto de Claro, garantía porque en este yo hoy caso hablaba del daño, que aquí hay un daño doble. Un daño en términos de la pérdida de recursos públicos, que ahora voy a explicar lo que me preguntaba Romina, por supuesto, cómo se llega a esa cifra de 65 millones de dólares, pero hay un daño económico a un conjunto muy importante de empresas nacionales. Estamos hablando de 380, más de 380 empresas de distinto porte y de distintos rubros, naturalmente, que son acreedoras de OAS, que se presentaron al concurso de OAS porque OAS no le pagó a nadie, y que tienen créditos, por lo menos, yo lo digo en la denuncia, por 22 millones de dólares. Ahora tienen créditos por mucho más que eso porque el concurso fue creciendo y se fueron agregando más facturas y créditos adicionales. Entonces digo, evidentemente, bueno, ahí hubo un claro incumplimiento y un claro perjuicio para ese conjunto de empresas que no han podido, por lo tanto, cobrar por los servicios que prestaron. Allí están los subcontratistas de la obra, los que prestaron servicios de remolques, de pontones, de grúas, pero hay imprentas, hay barracas, hay agencias de viaje. O a ese no le pagó absolutamente a nadie. Entonces, el daño es doble. ¿Cómo se llega en el caso de los recursos del Estado, los 65 millones de dólares? Bueno, pues de una manera muy sencilla. A través de las distintas capitalizaciones que realizó fundamentalmente UTE en Gas Sayago, del crédito que se contrajo con la Corporación Andina de Fomento para financiar esas obras conexas que no sirven para nada. Una es la conexión con el gasoducto de la que ya hablamos, que si no hay terminal, la conexión no tiene ningún sentido. Y a otra obra grande eran las tareas de dragado, de apertura del canal de acceso y del dragado de toda la zona del foso donde se iba a construir la escollera, que todo salió muy mal y todo eso se perdió. Se perdió, entre otras cosas, por la irresponsabilidad de Gas Sayago de no realizar los estudios previos, de no realizar las batrimetrías adecuadas. Voy a poner un solo ejemplo. Cuando fueron a abrir el canal de acceso, se encontraron con una roca de 1 kilómetro, que hubiera demandado para removerla una inversión adicional de 30 millones de dólares, se estima aproximadamente, ¿verdad? Entonces digo, todo eso totaliza más de 150 millones de dólares en términos de recursos públicos. Pero eso en caso de que no se dé la obra, ¿no? ¿Qué pasa si efectivamente se llega a concretar, como el gobierno, bueno, todavía tiene
esperanzas y así lo ha manifestado, ¿no? Bueno, para serle franco, Romina, yo no creo en eso. Es decir, no creo en Digo eso. porque desde el gobierno se ha insistido en toda la capacidad que quedó instalada y por otro lado los recursos también de conocimiento, por ejemplo, con los que adquirió el Estado uruguayo, ¿no? Mire, la ministra, en términos de qué es lo que nos contestó y qué es lo que no nos contestó, se refirió a este específico tema, el tema de las pérdidas. Sobre esto sí hablamos en la interpelación de septiembre del año pasado y también después. Y nos transmitió que habían llegado a un maravilloso acuerdo de rescisión con GNLS, que siempre se negó a exhibirlo, y que el único pedido de informes que me contestó, que miren qué casualidad, mejor dicho, yo le hice 6 pedidos de informes a la ministra de marzo del 2015 para acá. El viernes 11, el viernes pasado, es decir, estamos hablando de pedidos de informes que se hicieron en marzo, en mayo, en septiembre del 2015, a principios del 2016. El viernes 11, el día que el Partido Nacional presentaba la denuncia, que nosotros ya veníamos anunciando desde mucho antes, la ministra me mandó 3 respuestas a mi despacho con fecha 11 de noviembre. Yo francamente creo que eso es hasta irrespetuoso. Lo digo por eso lo que dije al principio y capaz que fui bastante duro con la señora ministra Cose. Y entre otras cosas ahí me dice que tanto el acuerdo de rescisión que se celebró con GNLS como el acuerdo que después se celebró con la empresa MOL, que es la constructora del barco regasificador, que ahí también hay un agujero negro, o por lo menos hay una cosa que no se sabe bien qué es. En qué términos prorrogaron la relación con la empresa constructora, que en realidad era una relación de GNLS, no era una relación de Gas Sayago, y en qué términos nosotros subrogamos a GNLS, y a qué estamos obligados y a qué no se sabe. Y la ministra me dice que eso no me lo puede dar porque es información confidencial. Entonces yo digo, cuando hablamos del acuerdo de rescisión, la ministra nos dijo, no, los activos transferibles valen más de 100 millones de dólares. Los activos transferibles son esos pilotes que quedaron en la zona donde se iba a construir la escollera. Yo estuve sobrevolando, porque un amigo que tiene avión me facilitó la posibilidad de sobrevolar la zona de la planta regasificadora donde se iba a construir el domingo pasado. Saqué algunas fotos. Tengo fotos sacadas a nivel del mar, de gente que está vinculada a la obra y que sacó fotos. Esos pilotes están totalmente arrumbrados, porque fueron mal colocados. Yo no soy ingeniero, pero alcanza con mirar y darse cuenta que ni siquiera hay una alineación adecuada de los pilotes. Lo dice gente que sabe. No fueron colocados con equipos de precisión adecuados. No fueron bien tratados. O sea, su vida útil ya está totalmente agotada. O sea, no solo no tienen ningún valor, sino que además debió habérsele exigido al concesionario o al particular, cuando se rescindió el contrato, que lo sacara, que por lo menos limpiara la zona. Y esto que estoy diciendo está refrendado por la propia Gas Sayago. Si ustedes analizan el balance, los estados contables del año 2015... allí se dice claramente que no están en condiciones, obviamente, de estimar. Lo que usted señala es que la ministra Cose informa algo contradictorio a lo que evalúa Gas Sayago. Absolutamente, absolutamente. La ministra habló de 100 millones de dólares del valor de estos activos y repito, yo presenté ayer, entre la documentación que agregué, los estados contables del año 2015 y la propia Gas Sayago dice que, y lo dice honestamente, porque además lo hubiera observado obviamente el auditor externo, que no está en condiciones de evaluar o de evaluar el valor, perdón por la redundancia, de esos activos en la medida en que no hay elementos que permitan asegurar su valor futuro en función de su aplicación a determinado proyecto o yo qué sé. O sea, no tienen valor ninguno y fueron transferidos a valor cero. Esa es la realidad. Entonces, a ver, está bien. Estábamos hablando de su cálculo a propósito de las pérdidas que termina enfrentando el Estado uruguayo. Bueno, entonces ya le digo, son 65 millones de dólares, Emiliano, en función de esos 150 millones de dólares de capitalizaciones y de aportes de recursos públicos para financiar estas obras, descontando, que la descontamos por supuesto, la indemnización de 100 millones de dólares, allí estamos en 50, y a eso hay que agregarle 10 millones de dólares más que se gastaron este año, a principios de año, por parte de Gas Sayago, en hacer lo que debió haber hecho en el 2011-2012 y no hizo por aquel apresuramiento del que hablábamos hoy, que fueron los estudios de geotecnia y los relevamientos y los estudios de suelo, que no se habían hecho antes y debieron haberse hecho y que intentaron hacerlos ahora para ver si el proyecto proseguía o no proseguía, y se gastaron 10 millones de dólares más. A lo que también habría que agregar entre 4 y 5 millones de dólares que se van a gastar a fines de este año 2016, que es el costo anual de mantener a Gas Sayago funcionando. Gas Sayago ha sido un agujero negro y nosotros también lo queremos investigar. Ha demandado un costo de más de 20 millones de dólares, que es parte de la misma cuenta, ¿no? Esto no hay que agregarlo, es parte de la misma cuenta, a lo largo de 18 millones de dólares de estos 5 años,
en funcionamiento, en contratos de consultorías. La mitad de eso se ha ido en salarios, los salarios que paga Gas Sayago, empezando por el de su gerenta general, antes la señora Jara, ahora hay una nueva gerenta general. Bueno, son realmente salarios elevadísimos para lo que es la media de los salarios públicos, que después de todo eso también son salarios públicos, aunque se trate de una empresa privada, porque los paga el Estado. Y bueno, y yo creo que todo eso forma parte, repito, del mismo procedimiento desacertado que nosotros queremos que se esclarezca. A partir de las garantías que asumió el Estado, ¿hay más pérdidas en el horizonte? Yo entiendo que sí, porque estos subcontratistas de ese universo de 380 empresas del que yo le hablaba recién, que tienen créditos por más de 22 millones de dólares, hay un grupo minoritario de unas 15 o 20 que son las que condensan digamos, la mayor parte de los créditos, ¿verdad? Que son precisamente los subcontratistas de la obra y los que estuvieron más directamente vinculados a ella, que tienen créditos en el entorno de los 15 millones de dólares o algo más. Esas empresas, como no les pagó AES, como no les pagó GNLS, han iniciado el camino de demandar al Estado como garante, precisamente por esa garantía soberana que oportunamente se extendió. Ya se han realizado audiencias de conciliación en la justicia ordinaria por parte de estas personas interesadas, con legítimo derecho, porque estamos hablando de empresas nacionales que en su momento se jugaron a esta obra, que tomaron personal, que invirtieron en equipamiento, que postergaron otras tareas u otros trabajos porque obviamente en aquel momento la construcción de la planta regasificadora era cosa segura, era negocio seguro, era ganancia segura para el país y para todos los que estuvieran vinculados a ella, y pasó todo lo contrario. Casi sobre el final, Romina, ¿alguna pregunta más? Diputado, usted decía que la Cámara de Representantes va a debatir mañana, ¿no?, sobre la conveniencia de integrar esta comisión investigadora. Uh-huh. En principio, comentábamos, se da como un hecho que pueda salir, ¿no?, que sea aprobada, porque el diputado Frente Amplista Gonzalo Mujica anunció que la va a apoyar, así como el diputado de Unidad Popular Eduardo Rubio, así que estarían los votos necesarios por ese sentido. ¿Qué espera que ocurra en esa comisión? Bueno, yo sé que ese análisis que usted hace, Romina, es absolutamente legítimo y de hecho todos lo hacemos, en voz un poco más alta o más baja, pero naturalmente los que seguimos la actividad política hacemos ese tipo de conjeturas. De todas formas, yo formalmente, además en mi condición de promotor de todo este proceso y por el elemental respeto que le debo tener a mis colegas y a todos los partidos, voy a esperar las circunstancias. Parecería que se pudiera conformar una mayoría de 50 votos, autónomamente o independientemente de lo que finalmente resuelva el Frente Amplio, por todo lo que usted acaba de describir. Veremos en el momento de votar si están todos los votos, que esperemos que estén, y que por lo tanto podamos avanzar en esta dirección. Y ojalá, yo hice un esfuerzo en ese sentido ayer cuando comparecí a la Comisión Preinvestigadora, donde hay 2 delegados del Frente Amplio, el diputado Pozzi y la diputada Galán, que junto al diputado Gandini, en representación de nuestro partido, conformaron la preinvestigadora, para intentar persuadir o convencer de la necesidad de habilitar esto, independientemente de que valoremos desde ya muchos de estos aspectos desde una óptica distinta. Yo no pretendo que coincidan con mi argumentación, pero sí con la necesidad de investigar, porque me parece que por lo menos las dudas son de considerable entidad y creo que son más que razonables como para, por lo tanto, despejarlas e iniciar un camino que después veremos con toda responsabilidad y con toda sensatez a dónde nos termina conduciendo. ¿Y cómo se conecta este trabajo que la Comisión Investigadora puede empezar a realizar con lo que todavía tiene que resolver el gobierno en cuanto al plan de la regasificadora? Para el gobierno todavía está vivo este proyecto. Mire, en principio son procesos independientes. Nosotros estamos proponiendo investigar el pasado. Veremos hacia el futuro qué resuelve el gobierno. Yo veo que este tema está muy complicado hacia adelante. No que el país tenga alguna alternativa de incorporar el gas natural a su matriz. Ese es un objetivo que todos compartimos. Tampoco que eso se haga eventualmente a través de un proyecto de inversión referido a una terminal de gasificación. Es una de las vías que están abiertas. En el diálogo interpartidario que oportunamente se realizó y que se avanzó en términos conceptuales de una forma muy importante, digamos así, muy sustanciosa, se estableció la posibilidad de construir una planta regasificadora. Ahora, no en estas condiciones. Yo creo que las razones que hacen a la ubicación geográfica, que ya ha quedado demostrado que ahí es de altísimo riesgo construir nada, cualquier tipo de infraestructura, porque ya tuvimos la experiencia, esto sería tropezar 2 veces con la misma piedra, a lo cual hay que agregar los problemas de escala, la producción de 10 millones de metros cúbicos diarios, de los cuales más del 90% tendríamos que colocarlo en la región y además con la certeza de que lo vamos a vender durante los próximos 15 años, que son los años de la concesión, para poder descontar la inversión. Esos datos no están, no los tenemos, salvo que el gobierno los tenga y no los haya dicho, pero yo, francamente, más bien soy escéptico. Diputado Pablo Abdala, le agradecemos su presencia esta mañana. El agradecido soy yo, un placer y muchas gracias.